Hola, mi nombre es Eleonora y les doy la bienvenida al taller sobre ciudadanía y convivencia digital para docentes que está enmarcado en el programa Nuestro Lugar de Telecom, que está desarrollado junto a la asociación civilchicos.net. En este taller les vamos a proponer recorrer algunos temas vinculados con la ciudadanía y la convivencia digital, pensando en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y en nuestra tarea como docentes. Sabemos que muchos de los conflictos que se generan en los entornos digitales entre las chicas y los chicos atraviesan la vida escolar de diversas maneras. Por eso, nos parece importante trabajar en la prevención y no solamente cuando las problemáticas emergen. Y este trabajo tiene que ver sobre todo con abrir espacios de reflexión acerca de las prácticas y de los vínculos que se establecen a través de los medios digitales, propiciando un uso responsable y un uso crítico y acompañando en la construcción progresiva de criterios de cuidado tanto para sí mismos como para las demás personas. En este taller les vamos a proponer pensar sobre los siguientes temas: el tiempo de pantallas, el envío de material íntimo sin consentimiento, la huella digital y la privacidad, y los comentarios agresivos y el ciberbullying. Para pensar en estos temas, tenemos dos grandes marcos de referencia. Por un lado, la ciudadanía digital y por otro, la educación sexual integral. En primer lugar, vamos a decir que entendemos la ciudadanía digital como el conjunto de derechos, responsabilidades y obligaciones que tienen las personas en el ecosistema digital, entendiéndolo como un espacio público donde encontramos oportunidades, pero también riesgos de vulneraciones de derechos. Asumimos que los entornos digitales son ámbitos donde se producen intercambios y formas de socialización, al igual que y en continuidad con el mundo físico, y como tales merecen la construcción de pautas de convivencia. En Argentina tenemos desde el año 2013 una ley, que es la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, que propone básicamente regular la convivencia escolar. Reconoce además la problemática del bullying y del hostigamiento del hostigamiento escolar como una de las formas de violencia entre pares y hace foco en la importancia de fortalecer los equipos educativos para poder prevenir y abordar esta problemática. Y también tenemos en Argentina desde el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral, que establece un marco para abordar la educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país y en todos los niveles, y está sostenido por 5 pilares, que son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Con respecto al tema de la ciudadanía digital, vamos a destacar 3 ejes. Por un lado, hacer un uso seguro y responsable, y esto tiene que ver con comprender cómo impactan nuestras acciones en otras personas, con poder también administrar nuestro tiempo de interacción en estos entornos, con poder reconocer, prevenir y gestionar situaciones de riesgo, con construir una huella digital a conciencia. ¿Sí? Sobre estas cuestiones que vamos nombrando, después vamos a retomarlas a medida que avancemos. Otro de los ejes tiene que ver con hacer un uso crítico y reflexivo, y esto implica, por ejemplo, reflexionar sobre las lógicas que rigen en los entornos digitales, con poder analizar el lugar de las tecnologías en nuestra sociedad, con poder evaluar qué relación tenemos nosotros con las tecnologías, y esto es algo sobre lo que vamos a volver varias veces. También con poder entender cuál es el rol que tienen las tecnologías en la construcción del conocimiento y con poder usarlas, estas tecnologías, con criterio. Y el tercer eje tiene que ver con hacer un uso activo, creativo y participativo, y esto tiene que ver con promover un uso significativo, digamos, en definitiva, con crear conocimiento y contenido en el entorno digital que propicie acciones transformadoras. Y cuando nos referimos a la educación sexual integral como marco de referencia, lo que tenemos en cuenta es adoptar un enfoque de género y de derechos, y esto supone que docentes y estudiantes podamos trabajar en conjunto sobre lo siguiente: sobre el respeto a la diversidad, a la no discriminación y al buen trato,
sobre los vínculos, la empatía, el respeto, el consentimiento. Estas son cuestiones claves. Por otro lado, trabajar en la deconstrucción de estereotipos, la deconstrucción de formas de relación y mandatos culturales que reproducen desigualdades y violencias, y también poder trabajar en actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, con el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Ahora bien, para avanzar, lo que les proponemos pensar es ¿qué cambió? Esto quiere decir, ¿qué hacíamos antes cuando nosotros, las actuales personas adultas, éramos niños, niñas, adolescentes? ¿Qué hacíamos para socializar, para pertenecer a un grupo, para sentir aprobación, para sentir reconocimiento de nuestros pares, para producir de forma creativa, para entretenernos o jugar, construir nuestra identidad? Seguramente se nos ocurran cosas como nos encontrábamos a jugar en la calle, en las plazas, íbamos a la casa de amigos y amigas, teníamos mayor presencialidad, nos llamábamos por teléfono, inventábamos juegos, jugábamos a la pelota o andábamos en bicicleta. No es que esas cosas hayan dejado de hacerse, eh, pero en todo caso, ahora también y sobre todo, los chicos y las chicas chatean, juegan en red, pasan mucho tiempo con el celu o conectados a internet, con las pantallas, ¿no? Lo que podemos ver que hoy en día los chicos y las chicas hacen es que también transitan los procesos vitales propios de su edad y realizan muchas actividades diarias como jugar, socializar, comunicarse entre pares, descubren, habitan el mundo, al igual que lo hemos hecho todas y todos nosotros en esas etapas de la vida, seguramente a través de otros medios y de otras formas. Veamos algunas características propias de los entornos digitales que nos ayudan a comprender aún más cómo funcionan, ¿no? Por un lado, la viralización, ¿no? Que es un neologismo que alude a la repercusión masiva de un contenido. Esto quiere decir, un mismo hecho aumenta en forma exponencial su visibilidad y puede ser visto por un altísimo número de personas o de usuarios y usuarias. Otra característica tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Sabemos que todo lo que se publica en la red allí queda, ¿no? Y esto tiene que ver con la huella digital, ¿sí? Que luego lo vamos a volver a ver. Otra característica tiene que ver con la ubicuidad y la descontextualización, ¿no? Sabemos que las tecnologías actuales nos permiten estar en diferentes lugares al mismo tiempo y tener información a cualquier hora, desde cualquier parte y desde distintos dispositivos. Y estas características de los entornos digitales se relacionan con características propias de los modos de ser y estar en el mundo actual, es decir, con las subjetividades contemporáneas, y esto lo tomamos de una autora llamada Paula Sibilia, que lo plantea de esta manera, y nos ayuda a pensar en estas transformaciones de la época. Podemos decir que los modos de ser y estar en el mundo actual tienen que ver con la visibilidad, esto es mostrar lo que somos y hacemos de forma constante, porque las tecnologías actuales, como los celulares, las redes sociales, promueven que nos mostremos permanentemente. Otra característica es la conexión, ¿no? Los dispositivos nos permiten estar conectados y conectadas las 24 horas del día y en general estamos disponibles para la comunicación la mayor parte del tiempo posible. Y otra característica es la dispersión, ¿no? Esto tiene que ver con estar en muchas tareas a la vez, ¿no? Las pantallas promueven esta posibilidad donde se configura el supuesto de hacer todo lo que queremos de manera ilimitada. Bueno, todo esto que venimos nombrando, sin duda nos presenta nuevos desafíos, ¿no? Podemos pensarlos como claves para entenderlos a ellas y a ellos, o sea, las chicas y los chicos, y para entendernos a nosotros también como personas que los vamos acompañando en el crecimiento. Veamos entonces algunas claves para entenderlas y entenderlos. Bueno, como dijimos, hoy en día niños, niñas, adolescentes viven en un paradigma cultural distinto al que vivieron sus padres, sus madres, sus docentes, también un poco de acuerdo a la edad de los docentes, ¿no? Pero lo que podemos decir es que en el paradigma actual los medios digitales forman parte central de sus experiencias vitales. Algunos chicos, algunas chicas pueden preferir socializar a través de las pantallas porque les resulta más fácil.
a veces pueden estar escudados en el anonimato y utilizar las posibilidades que dan las aplicaciones como los filtros para mostrarse de la manera que elijan. Al mismo tiempo, los niños, las niñas, los adolescentes no dimensionan muchas veces el alcance y la proyección en el tiempo de lo que publican, ¿no? Cuanto más pequeños son los chicos y las chicas, la temporalidad y el alcance son más difíciles de comprender. Ahora veamos algunas claves para entendernos a nosotros y a nosotras. Podemos pensar que las infancias y adolescencias actuales tienen naturalizado el ecosistema tecnológico digital porque lo conocen desde que nacieron, pero sabemos que el uso cotidiano y naturalizado de la tecnología no significa usarla con cuidado y con responsabilidad. Es por eso que el rol de las personas adultas como referentes para el acompañamiento y el cuidado es fundamental. Y hay un tema importante también, que es que la distancia generacional puede generar un doble riesgo, ¿no? Cuando las personas adultas confundimos una posible menor pericia tecnológica con menor autoridad, lo que estamos haciendo es subestimar nuestro poder para ayudar a construir criterios de protección. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, para continuar, vamos a trabajar con algunos casos a modo de ejemplos. Cada caso presenta una escena o una situación ficticia que puede ser habitual en la actualidad, y luego de leer cada uno de esos casos, vamos a proponer un conjunto de ideas y perspectivas para su abordaje. Lo que nos va a interesar pensar en estas situaciones, que van a ser tres, es lo siguiente: ¿cuáles son las posibles consecuencias de cada situación? ¿Cuál es el rol de los pares, es decir, de los compañeros y las compañeras en esta situación? ¿Y cuál es el rol de las familias? Y por último, ¿cómo trabajarlo en el aula? Bueno, estas son preguntas para ir teniendo en cuenta con cada uno de estos relatos breves. Ahora vamos a ver el primero. El caso 1 dice así: últimamente, Manu se queda dormido en las clases. Solía sacar buenas notas, pero ahora le está empezando a ir mal en la escuela. Por las noches se queda jugando juegos en red hasta la madrugada. Bueno, esta situación puede ser algo habitual. Podemos notar que algún estudiante está más disperso, está cansado, puede estar bajando su rendimiento, o podemos notar cambios en su actitud. Entonces, ¿qué consecuencias trae el tiempo no regulado de pantalla? Veamos. Podemos decir que hoy en día es bastante sencillo perder la noción del tiempo, de cuánto pasamos en los entornos, cuánto tiempo pasamos en los entornos digitales. Entonces, bueno, para abordar este tema del tiempo en pantalla, nos parece importante tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, diferenciar calidad de cantidad. Esto significa que es importante conocer qué actividades realizan los chicos y las chicas en Internet. Pensar si lo que están haciendo les aporta un valor, un aprendizaje, o si se trata de una práctica que no les suma nada significativo. En definitiva, digamos, no es lo mismo que pasen varias horas investigando sobre un tema que les interesa o diseñando en un programa específico una idea que tuvieron, que pasarse horas mirando videos de manera pasiva, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta, más allá de la cantidad de tiempo, qué es lo que están haciendo. Por otro lado, bueno, es importante siempre habilitar el diálogo y la escucha para construir criterios conjuntos que ayuden a equilibrar momentos de quietud corporal frente a las pantallas con otras actividades que involucren el movimiento del cuerpo, el contacto con la naturaleza, los encuentros cara a cara. Y en este punto es fundamental ser coherentes. Esto quiere decir que nosotros, como personas adultas, también tenemos que revisar los usos que hacemos de las tecnologías digitales, ¿no? Por otro lado, nos interesa promover con los chicos y con las chicas usos reflexivos y críticos que permitan reconocer y diferenciar las distintas actividades que se llevan a cabo con las tecnologías, ¿no? Esto que decíamos antes de, bueno, no es lo mismo hacer cosas que tengan un aporte para esa persona, algo interesante, de algo que no lo tiene. Y también, por supuesto, indagar en aquello que el juego excesivo está cubriendo, ¿no? Como en cualquier conducta excesiva, que es lo que sucede en el caso de Manu, que estamos analizando,
indagar esos vacíos que se están intentando llenar con esa actividad para resolver esos aspectos de manera integral. Y ahí lo que tenemos, el criterio de las 3C que aparece mencionado, nos puede orientar en esto de evaluar el tiempo frente a las pantallas. ¿De qué se tratan estas 3C? Bueno, una serie de preguntas que nos ayudan a abrir el tema para pensarlo. La C de contenidos es ¿qué hacen los chicos y las chicas frente a las pantallas, ¿no? ¿Qué contenidos consumen? Juegos, noticias, redes sociales, tareas escolares, sitios de interés de bandas de música, de fútbol, de streamer, etcétera. Digamos, ¿qué es lo que hacen frente a las pantallas? Por otro lado está la C de contexto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Digamos, ¿se conectan en algún momento en particular? ¿En algún lugar en particular? ¿Están solos cuando se conectan? ¿Están acompañados o acompañadas? Y la otra C es de conexiones, ¿no? ¿Con quiénes se conectan? ¿Se conectan con conocidos? ¿Se conectan con desconocidos? ¿Con amigas y amigos? Bueno, estas son un criterio para abrir preguntas que nos ayudan a abordar este tema del tiempo en pantallas de una manera más integral. Veamos ahora el segundo caso, que es el caso de Morena y Facu. Y dice así: Morena y Facu salen hace 3 meses. Facu le envió a un par de amigos unas fotos íntimas que se sacaron juntos y estos amigos, a su vez, las reenviaron, de manera que toda la escuela las vio. Bueno, en esta escena resulta interesante pensar cómo se reparten las responsabilidades, cuáles son las consecuencias para cada uno. Es decir, por ejemplo, ¿quedan igual de dañadas las imágenes de él y de ella? ¿Qué es el consentimiento? ¿Cómo trabajarlo en el marco de la educación sexual integral y desde una perspectiva de género? Y también, ¿qué es la huella digital? ¿Cómo pensar hoy lo íntimo, lo privado y lo público? Bueno, con este caso nos interesa abrir un poco esas cuestiones. Entonces, veamos algunos puntos para tener en cuenta. La inmediatez, la facilidad de publicación, la falta de empatía o a veces incluso la intención de causar daño hacen que el compartir imágenes ajenas sin el consentimiento de la persona involucrada sea una práctica bastante habitual. Por eso es fundamental desarrollar una mirada crítica sobre la viralización de imágenes íntimas y la responsabilidad de lo que compartimos. Otra cuestión a tener en cuenta es que la mayoría de las personas afectadas suelen ser mujeres a las que incluso se termina culpando por la situación. Por eso es importante analizar las situaciones desde una perspectiva de género. Tenemos que poder identificar que cuando hay presión, extorsión o manipulación, se trata de un tipo de violencia de género. En algunos casos están involucradas amistades que han presionado para conseguir las imágenes y las distribuyen, conscientes o no del daño que esto puede producir en la persona afectada. Y como siempre, el rol de los pares, de los compañeros, de las compañeras, es fundamental para poder frenar este tipo de situaciones. Y otra cuestión a tener en cuenta es que las violencias digitales de género mantienen las mismas lógicas que las violencias fuera de la pantalla. Se trata de violencias que sancionan, que controlan o limitan las conductas y los cuerpos femeninos y de identidades no hegemónicas. Y algo importante sobre el consentimiento, que nos interesa como hacer foco en este tema, ¿no? La idea de consentimiento tiene que ver con estas características que vemos acá. El consentimiento tiene que ser activo, y esto quiere decir que si se dice no, es no, y no decir no no significa dar consentimiento. Solo sí significa sí. Por otro lado, el consentimiento tiene que ser específico. Quiere decir que si alguien acepta sacarse una foto, eso no implica que autoriza a que se archive o se divulgue. Por otro lado, el consentimiento es reversible y esto se refiere a que se puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y además es entusiasta, ¿no? Esto quiere decir que el consentimiento parte del deseo de querer hacerlo y es consensuado por todas las partes involucradas.
Además, el consentimiento se trata siempre de una elección libre, o sea, no hay consentimiento cuando hay chantaje, cuando hay presión o cuando hay cualquier tipo de violencia. Y además, y por último, decimos que el consentimiento tiene que ser en igualdad de condiciones. No es posible en vínculos con desigualdad de poder. Por ejemplo, si una persona está borracha o si está dormida o en una situación vulnerable, entonces decimos que no está en condiciones de dar su consentimiento. Y esto también nos da el pie para pensar en la huella digital y en la privacidad, ¿no? Ya mencionamos antes el tema de la huella digital y decimos entonces que la huella digital está formada por todo el rastro de nuestra vida online que queda en la web. Y esto es toda la información que vamos dejando desde las fotos y los videos que subimos a las plataformas, los comentarios, la información personal que cargamos en redes y páginas web, hasta la metadata más invisible que aceptamos muchas veces sin darnos cuenta mientras navegamos por Internet. Todo lo que hacemos cuando entramos a Internet, todo eso deja un rastro. Lo que es importante es, por un lado, enfatizar en la protección de la privacidad. Y por otro lado, conversar sobre las categorías de lo íntimo, lo privado y lo público. Sabemos que son categorías que han cambiado en esta época y que se comparten y se visibilizan cuestiones que hasta hace poco tiempo era inimaginable compartir. Lo que resulta fundamental entonces es poder construir criterios acerca de lo que se publica y lo que no, y con quién, considerando las posibles consecuencias de una publicación, ¿no? Por último, veamos la tercera escena, el tercer caso que tenemos para compartir, que es el caso de Fidel. Dice así el caso: Fidel comparte un video en su red social en el que está cantando su tema preferido, pero inmediatamente recibe comentarios agresivos de muchos de sus compañeros y compañeras del colegio. Bueno, sabemos que muchos chicos y chicas disfrutan de mostrar en redes lo que hacen, ¿no? Cantan, bailan, tocan algún instrumento, etc. También muchos de ellos y de ellas pueden recibir comentarios agresivos sobre sus publicaciones, pero no se trata entonces de que se acostumbren a que esto es lo habitual en redes, como que son las reglas del juego en las redes, sino por el contrario, la invitación es a preguntarse y a cuestionar qué tipo de actitudes y comportamientos hacia los demás están teniendo en los entornos digitales. Entonces, veamos algunos puntos claves sobre este tema. Bueno, por un lado, el anonimato de las redes puede llevar a que alguien comente o se exprese de un modo agresivo o con poca empatía, ¿no? La libertad y facilidad de expresión que permiten las redes, lo que tenemos que tener claro es que no exime a nadie de asumir la responsabilidad de lo que dice o lo que comparte. Por otro lado, para tener en cuenta, la violencia a través de las redes siempre afecta a la persona agredida, ¿sí? No es que porque sea en una pantalla la persona agredida sufre menos, digamos, ¿no? Y este sufrimiento de la persona agredida es en distintas áreas de su vida, como su autoestima, su desempeño escolar, su vida social e incluso su salud física. Y el grupo de compañeros y compañeras puede cumplir un rol muy importante para frenar esta situación a través de ciertas acciones. Por ejemplo, ayudando directamente a la persona agredida, pidiendo ayuda o simplemente dejando de apoyar a la persona que agrede. Dos cuestiones para tener en cuenta es la empatía y la asertividad. Sobre la empatía ya estuvimos conversando, ya lo estuvimos mencionando. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Cuando ejercitamos esto de ponernos en el lugar de la otra persona, lo que hacemos es podemos vincularnos como semejantes, ¿no? Y las consecuencias de la violencia y el acoso se vuelven más visibles y más concretas. Y otra idea clave para poder trabajar es la asertividad. Y nos referimos a una habilidad personal que nos permite
expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno y de la manera adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, ¿no? Sabemos que reaccionar con violencia solo empeora las cosas, pero reconocemos la importancia de poder decir que algo no está bien y hacerlo de manera firme y efectiva, pero no violenta. Y además hacer esto en grupo es una posibilidad muy potente para expresar lo que pensamos y sentimos y poder frenar situaciones de hostigamiento sin agredir. Entonces, veamos algunas estrategias generales. Vamos a retomar algunas cuestiones generales de estos casos que estuvimos planteando, que tienen que ver con la convivencia digital, con la ciudadanía digital. Por un lado, las redes cuentan con múltiples herramientas de configuración de la privacidad y recursos para definir con quién interactuar, elegir qué personas pueden acceder a las publicaciones que compartimos y quiénes no. Bueno, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Otro tema tiene que ver, que lo nombramos hace un ratito, con los conceptos de lo público, lo privado y lo íntimo, que adquieren nuevos significados para esta época y para las generaciones más jóvenes esto está más naturalizado aún. Lo importante, en todo caso, es que se puedan establecer criterios acerca de lo que se quiere mostrar y lo que no, con quién compartir y con quién no, y poder pensar, anticipar posibles inconvenientes a futuro de aquello que uno publica, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta siempre es que una vez que se sube una publicación a Internet, se pierde el control sobre ese contenido y puede ser descargado por otras personas independientemente de nuestro consentimiento. Lo mismo sucede con los comentarios, ¿no? Hay que pensar antes de comentar de manera impulsiva o agresiva y ponerse en el lugar de aquel que lo va a recibir. Nuevamente volvemos sobre la idea de la empatía, ¿no? Y algo más que destacamos otra vez es esta idea de ser coherentes, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes aprenden más de nuestras acciones que de nuestros discursos. Por eso es fundamental revisar nuestras propias conductas y nuestros hábitos. Si nosotros podemos reflexionar en torno a nuestras prácticas con los medios digitales y promovemos la posibilidad de que ellos y ellas también puedan ser más críticos y conscientes de sus actos, bueno, eso es, vamos por un buen camino. Otras cuestiones para tener en cuenta, nuevamente, trabajar desde el marco de la ESI, ¿no? Dijimos algo al comienzo que era uno de nuestros marcos de referencia, nos amparamos en la Ley de Educación Sexual Integral, que nos ofrece esta perspectiva integral de abordaje de la educación sexual, que reconoce la perspectiva de género, promueve el respeto por la diversidad, el valor de la afectividad, el ejercicio de nuestros derechos y el cuidado del cuerpo. Por otra parte, nos interesa siempre promover relaciones basadas en el respeto mutuo y también en la empatía, comprender la noción de las demás y los demás como semejantes, ¿no? Y esto implica tener en cuenta que los demás son personas diferentes a uno, pero con iguales derechos. También es importante ayudar a comprender que la no presencia física de ningún modo quiere decir ausencia, que siempre en los vínculos virtuales hay otra persona. También otra cuestión que nos interesa destacar es generar propuestas que posibiliten el reconocimiento de todas las personas en sus diferencias singulares y promover la participación de las chicas, de los chicos, de las y los estudiantes en distintos espacios. Por ejemplo, consejos de convivencia, centros de estudiantes, cuerpos de delegados, donde tengan que respetar pautas de convivencia con las demás personas, generar consensos, respetar, cuidarse, ¿no? Estos nos parecen como pautas generales y sumamente importantes para tener en cuenta. Bueno, y ahora, para seguir trabajando estos temas, lo que les vamos a proponer es recorrer 3 sitios que son estos que vemos acá. Por un lado está el sitio nuestrolugar.com.ar, que es el proyecto en el que se incluye esta capacitación. En este sitio van a encontrar una buena cantidad de materiales sumamente interesantes sobre estos y otros temas vinculados
a la cultura digital y a los chicos y a las chicas, cómo acompañarlos en el entorno digital. Lo mismo pasa con el sitio de chicos.net, que tiene una enorme cantidad de materiales interesantes para que recorran, y también el sitio de Elige tu Forma, que tiene que ver con una campaña de prevención sobre estos temas de ciudadanía y convivencia digital, que fue desarrollado por chicos.net. Bueno, luego entonces de haber recorrido estos temas, espero que les haya interesado y espero también que nos volvamos a encontrar en alguna otra propuesta de este proyecto.